quisiera empezar como colocando en contexto algo, porque generalmente hablamos de que estamos viviendo tiempos difíciles y usted dice, uy, sí, estos tiempos están difíciles, pero generalmente cuando hablamos de tiempos difíciles o nos limitamos únicamente a pensar que sí, que las cosas están difíciles porque la gente está pecando y como que no nos afecta de una manera u otra, o como que vemos que eso afecta a otra gente, pero que a nosotros no. Y lo que pasa es que cuando vivimos tiempos difíciles y cuando el pecado empieza a aumentar, resulta que no solamente son situaciones difíciles que pueden entristecer nuestro corazón por ver gente no arrepentida delante de Dios, sino que nos empiezan a afectar. ¿A qué me refiero? Usted puede decir, uy, hay tiempos difíciles porque, por ejemplo, eso en Irak está duro. Una supuesta teocracia y entonces allá no prohíben las marchas y todo esto, y la gente se cansó y está saliendo a marchar y los están matando, y uno lo puede ver en noticias y decir, uy, sí, es tremendo, es duro, pero al fin y al cabo usted está en su casa viendo la televisión, de pronto sentado en la mejor silla de su casa o desde su cama viendo las noticias, y puede estar diciendo, sí, duro, duro. O puede estar viendo situaciones como la que pasó esta semana, una noticia durísima en la ciudad, creo que usted la vio, de una persona que va en su carro y lo van a robar y esta persona lo roban, no lo van a robar sino lo roban y sale y la persona en un estado de ira seguramente sale corriendo, pues sale en su carro detrás de los que lo han asaltado y en esa ceguera de la rabia y de la ira pues no solamente se lleva por delante a los que lo robaron sino también creo que afecta a otro carro y hay muertos y todo y uno dice no, espere, pero la maldad sí afecta porque esto que fue un robo generó un montón de cosas y usted puede decir, sí, pero igual no me sigue tocando. Pero hay algo, no, obviamente yo nunca he tocado política, pero lo hago es como para colocarlo en contexto. Pero hubo una decisión que tomó nuestro gobierno en este año y fue subir el salario mínimo. Y entonces mucha gente, la mitad de la gente muy feliz, muy contenta, que bueno, la otra mitad no tan feliz, no tan contenta por diferentes circunstancias y con discursos más del orgullo que otra cosa, entonces dividiendo más. Y resulta que yo, como pastor de esta iglesia, y esta iglesia es muy pequeña, así que es una muestra muy pequeña, pero ya he visto las situaciones que se presentan con esto. Entonces, de esa situación, dos personas que tenían entrevistas en trabajos y que supuestamente ya los entraban a trabajar, los busqué esta semana y dije, ¿qué hubo de su trabajo? No, dijeron que no, que ya, que muchas gracias, que para más adelantico porque no se puede. Y que yo sepa, dos personas ya les dijeron también en sus trabajos, muchas gracias, muy querido, pero ya no podemos sostenerlo. Y entonces estas situaciones, espere, ya me empiezan a tocar, yo ya empiezo a ver cómo las injusticias, cómo las situaciones, cómo el pecado, cómo las cosas, no solamente son algo que ofenden a Dios y que molestan a Dios, sino que nos tocan directamente, nos afectan directamente. Y es entender que esto es lo que genera en nuestra vida dolor. Entonces puede ser por los políticos, por los deportistas, por las cosas, pero también por el cotidiano, por lo que nosotros vivimos y hacemos cotidianamente. El apóstol Pablo se había anticipado a eso y escribiéndole a Timoteo le dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y a lo que hoy es que entonces podemos entender cómo estas situaciones ya no son solamente algo que pasa afuera, algo que, si la Biblia dice y entonces yo veo cómo la gente peca y todo, sino que muchas veces esos pecados o esas situaciones afectan nuestras propias vidas, nos tocan a nosotros, nos alcanzan. Cuando somos víctimas de la burla, de la discriminación, de que perdimos el trabajo, de que nos robaron, de las cosas que pueden suceder y que están acá. Pero pastor, si somos cristianos. Pues sí, somos cristianos, pero vivimos en un mundo que está en pecado, que está en maldad, que está en situaciones difíciles. Y las confrontaciones que vivimos no toman por sorpresa a Dios. O sea, Dios no está diciendo, uy, caramba, esto se puso duro y ahora ¿qué hago? Allá a mis hijos les se quedaron sin trabajo y ahora ¿qué hacemos?
Y no lo recibieron ahora. No, Dios no está aterrado, no está sorprendido. Él sabe lo que está pasando y Él tiene el control de todo lo que está sucediendo. Y esto me debe entender entonces, llevar a entender, primero que soy hijo de Dios. Y que si soy hijo de Dios, independientemente de las cosas externas que pueden estar pasando a mi alrededor, Dios tiene el control. Ahora, no podemos dejar de preocuparnos, no podemos evitar sentir tristeza, no podemos evitar sentir angustia en algún momento determinado. Creo que hace parte de nuestra humanidad. Pero podemos entender que aún en medio de la dificultad, Dios tiene el control. Y hay algo que dice Pablo, generalmente yo lo tomo, y es que debemos renovar nuestra mente. O sea, no actuar, no pensar, no ver las cosas como lo ve todo el mundo, sino entenderlo como Dios quiere que lo entendamos y verlo de la manera que Dios quiere que lo veamos. Jesús, terminando su ministerio ya en los últimos momentos, antes de partir, dijo las siguientes palabras. Juan capítulo 16, versículo 33 dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué tremendo! Jesús no dijo, y confiad en mí, tened paz, porque yo te voy a prosperar. Tened paz y confiad en mí, porque jamás vas a tener problemas. Confiad en mí, porque todo te saldrá bien y nadie te mirará, y el que te mire, no, eso no dijo. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que en medio de la aflicción podíamos confiar en Él porque Él tiene el control, porque Él sigue siendo Dios, porque independientemente de las cosas que como seres humanos vivamos, Dios es soberano y Él cuida de cada uno de nosotros como sus hijos. Y eso tiene que ser algo claro en nuestras vidas. Así que aunque estas palabras nos consuelan, estas palabras nos animan, estas palabras nos fortalecen, me llevaron a pensar en algo. Y fue bueno, ok, listo, Dios. Yo entiendo entonces lo de la aflicción, pero esto de la aflicción es permanente. O sea, al otro extremo entonces ya no es todo bien, sino la aflicción es permanente. Porque pues somos tus hijos y pues algo bueno debe haber. No debe ser permanente. Y Dios me llevaba a mí a pensar lo siguiente, y era que además de las cosas externas que suceden, además de tener situaciones por fuera que afectan por los políticos, por los artistas, por las aficiones, por las ideologías, por todo lo que usted quiera, también hay una realidad, y es que aunque nosotros somos hijos de Dios, todavía seguimos estando en esta carne. Y estando en esta carne todavía nos seguimos equivocando. Todavía tenemos actitudes orgullosas, todavía a veces somos desobedientes, todavía a veces somos soberbios, todavía, y entonces, ¿por qué la aflicción? Bueno, pues porque caminamos en contra de la voluntad de Dios. Y todo esto, bien sea por una actitud o una situación mía, una decisión mía, o por cosas externas que no tienen nada que ver conmigo, pero que me afectan, me van a llevar a tener aflicción. Pero Dios me dice, pero tengan ánimo porque en mí van a tener la bendición que Dios quiere. Y en eso es lo que me lleva a mí al título que le he dado la enseñanza en esta mañana, y el título es Una fe que trasciende. Una fe que trasciende. Pero antes de explicarle el por qué ese título y de desarrollar el tema, quiero que ustedes en esta mañana tengan en su corazón, en su mente, pero principalmente en su corazón, más que en su mente, en su corazón, algo que dice también el autor de Hebreos, que seguramente es la prédica de la siguiente prédica, pero que creo que es bueno en este momento solamente tenerlo en la cabecita y en el corazón para entenderlo. Y es que el autor de Hebreos, habla con respecto a la fe diciendo lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que si yo no entiendo esto desde el Espíritu, sino lo entiendo desde la carne, este versículo es totalmente decepcionante. Y no hay nada que hacer en esta vida cristiana, porque si no vamos a alcanzar nada y no vamos a... ¿Para qué? Pero si yo logro entender la magnitud y la trascendencia de lo que Dios está diciendo, y si logro entender lo que Él tiene para cada uno de nosotros como sus hijos, seguramente vamos a ser bendecidos en Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos el propósito de haber sido llamados hijos de Dios,
Seguramente tenemos propósitos claros en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir. Dios nos ha colocado en un lugar, nos ha dado unos talentos, nos ha dado unas habilidades para que en ese momento, en ese espacio donde estemos, podamos cumplir el propósito. Mas, sin embargo, aunque estemos cumpliendo el propósito, no vamos a llegar a cumplir plenamente, totalmente el propósito por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y en segundo lugar, el propósito no se cumple acá el día que hagamos tal cosa, sino que nuestro propósito es eterno, porque el propósito es el de glorificar, el de exaltar y el de bendecir a Dios en lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que ser conscientes de que en esas luchas que tenemos en nuestra humanidad, en lo que sentimos, en lo que deseamos, en lo que queremos, que muchas veces nos llevan a querer actuar independientemente de Dios. Dios, en esto no te tengo en cuenta, en esto voy a actuar más bien de esta manera, voy a tomar yo la decisión. Estas situaciones son las que me llevan a esa aflicción, esas decisiones son las que me llevan a no cumplir a totalidad el propósito de Dios, pero que Dios quiere llevarme a esto en la bendición de Dios. Y vuelve a llevarme a la palabra de trascendencia. Y pensé mucho para decirles esto que les voy a decir, pero se los voy a decir. Generalmente, ahora no en todos los casos es igual, pero usted lo puede adaptar a su propia realidad. Pero de pronto el propósito de muchas personas, después de mucho haber trabajado y de mucho haber hecho, y de los jóvenes y todo, es decir, un día yo quisiera terminar mi vida comprando una buena finca con una buena vista, 2 sillas mecedoras en las que junto a mi esposa nos podamos sentar y esperar a que nuestros hijos y nuestros nietos nos vengan a visitar y vivir así alegres. Bueno, pues suena muy chévere, suena muy bonito, pero si ese es el propósito de su vida, si ese es el fin de sus días, si usted dice yo quiero terminar mi vejez y llegar a tener esto, pues usted primero no ha entendido qué es el evangelio y en segundo tiene una mente muy corta y una vista tremendamente corta. Porque usted no alcanza a entender que lo que Dios nos está llamando es a una eternidad. O sea, cuando si yo lo pensara para mí, yo me deprimiría. O sea, haber hecho todo lo que he hecho en la vida, para sentarme en una mecedora esperando que alguien no, muy triste. O sea, es muy triste. Ahora, no estoy diciendo que esté mal. Ahora, yo puedo tener una visión más o menos de decir, bueno, mi esposa quiere vivir en Villa Leyva, entonces puedo decir, bueno, me voy para Villa Leyva, vengo acá a predicar 1 o 2 veces en esto, que los pastores se encarguen y más bien doy consejo, porque ya no tengo la misma capacidad física, la misma capacidad mental, pero sigo trabajando. O sea, no es que entonces ya terminé. No termino. Sigo produciendo en lo que Dios me ha dado. Y entiendo que, dice Corintios, aunque mi hombre se va desgastando, el exterior, no obstante el interior se fortalece en Dios. Así que me lleva a entender que hay algo mucho más allá de lo que yo pienso hasta ahora, ¿de acuerdo? Ahora, si yo entiendo eso grande y extraordinario, entonces el autor de Hebreos nos viene hablando de personajes en los cuales la fe hizo que ellos mostraran realmente su amor a Dios. El primero del que nos habló fue Abel y dijo, oiga, vea, Abel mostró su fe hacia Dios dando lo mejor de su ofrenda. Entregó la mejor ofrenda y eso fue la forma en la que mostró su fe a Dios. Después nos habló de Enoc y nos dijo, vea, Enoc, vivió tan santo, fue su vida de tanta santidad que alcanzó a caminar con Dios. No tuvo que pasar por la muerte. Y hablaba de la obediencia de este hombre, de cómo se fue fiel a la palabra y cómo alcanzó esta bendición. El miércoles hablábamos acerca de Noé y decíamos cómo Noé fue un hombre que no se distrajo con las cosas de este mundo, aunque seguramente cumplía, pero no se distrajo. Y fueron 120 años Noé construyendo un arca y de pronto recibiendo la crítica, la murmuración, el comentario de toda la gente, pero él creyendo realmente en lo que Dios le estaba hablando. Y ahí hemos desarrollado la fe. Y si usted dice, ay, pero ¿y por qué no nos explica eso? Pues entonces vienen las predicas anteriores y lo va a entender. Pero hoy vamos a hablar de aquel que es conocido como el amigo de Dios, como el padre de la fe. Y ese hombre es Abraham. Pero antes de hacerlo, yo quise hacer algo como muy pedagógico. Entonces espero que usted me perdone lo pedagógico que soy. Pero hice un cuadrito porque quiero explicarle algo antes de ir. Entonces el cuadrito va a aparecer en su pantalla. Y en ese cuadrito hay unos títulos, y los títulos van como de afuera hacia adentro. Entonces, juicio, gracia, ley, gracia y juicio. Ahora, déjenme en el cuadrito ahí y les explico. Resulta que Dios creó al hombre para que viviera con él, para que tuviera comunión.
El hombre se apartó de Dios y entonces cuando es apartado de Dios y es expulsado del jardín del Edén, el hombre empieza a vivir de una manera incorrecta, apartado de lo que Dios quiere. Hay un momento donde dice Dios, me duele en el corazón haber hecho al hombre, y entonces decide acabar con el hombre. Pero en este decidir acabar con el hombre hay alguien que haya gracia delante de Dios, se llama Noé, construye el arca y toda la raza humana perece en ese lugar, exceptuando a Noé, sus hijos y sus esposas. Y ellos vuelven a poblar la tierra. Más adelante el hombre sigue endurecido en su corazón, entonces Dios dice que por gracia aparta a un hombre, llama a Abraham. Y ese Abraham le dice que de él va a ser una nación, así que dice, ya no voy a tratar más con toda la humanidad, sino solamente con este hombre. Y Abraham alcanza la bendición de Dios por la gracia y él empieza a vivir en la bendición de lo que Dios quiere. Tiempo después, cuando ya el pueblo está fortalecido y ha salido de la esclavitud, Dios les da unas leyes y les dice, ok, listo, vivan estas leyes, cumplan estas leyes, y cuando ustedes cumplan estas leyes, alcanzarán la salvación. Pero el propósito de Dios no era que cumplieran las leyes, sino mostrarles la incapacidad que tenían, y vuelve otra vez a aparecer la gracia, y aparece la gracia otra vez con Cristo, pero ya no como Abraham, que fue el que recibió la gracia de Dios, sino Cristo como el Dios que viene a brindarnos esa gracia real, y donde nos dice, vea, lo que era imposible para la ley, lo que el hombre no podía alcanzar, lo alcanza Dios a través del sacrificio de Cristo. Pero así como todo el cuadrito inicia con un juicio, va a terminar también con un juicio, y ese juicio es real. Y ese juicio va a tener solamente dos veredictos, o inocente o culpable. ¿Y quién va a ser determinado inocente? No el que se portó bien, no el que hizo buenas cosas, porque nadie puede salvarse por sus obras, sino el que va a ser declarado como inocente o como justo, el que va a ser justificado, es el que por la fe creyó en Cristo. Pero todo aquel que creyó en su propia capacidad, en sus propias obras, en su buena gente, en sus buenas costumbres, esas personas van a perecer o van a tener que vivir con las consecuencias de haber apartado su vida de Dios. Ya entendiendo ese cuadro, ahora sí entro en Abraham. La condición espiritual, la condición moral y la condición social que en la que vivimos nosotros como seres humanos no es otra cosa que las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. Ustedes son cristianos, algunos llevan menos tiempo con Dios, otros llevan más tiempo con Dios, pero seguramente todos hemos pasado momentos en los que hemos caminado conforme a la voluntad de Dios. Y quiero que usted solamente piense, no me responda, pero piense, cuando usted ha caminado obedeciendo a Dios y conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo le ha ido? Ahora piense en esos momentos donde de pronto se nos suelta la cadena y le decimos a Dios, no, Dios, no. Yo lo hago a mi manera. ¿Cómo le ha ido cuando ha hecho las cosas a su manera? Y no necesito, cada uno sabe porque entendemos que la paga del pecado es muerte, que es separación, que cada vez que nos separamos de Dios empezamos a vivir las consecuencias de las cosas que hicimos mal. Pero que cuando caminamos con Dios vamos caminando en su bendición, aunque haya situaciones difíciles y situaciones adversas, porque eso es lo que nos dice la palabra. Pero en esa condición humana que nos hace a nosotros no alcanzar la gracia de Dios, no alcanzar su amor, Jesús dijo, lo que es imposible, Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que Dios ha hecho posible que nos acerquemos a Él. Y ahí, en ese punto, es donde quiero que empecemos a hablar de la fe que tuvo Abraham. Porque la fe que tuvo Abraham no fue una fe efímera, ni fue una fe banal. Efímera es como que de un momento, de un segundo, de un instante. Ni banal que solamente estaba enfocada en el yo, en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece, sino que la fe de Abraham y la fe que Dios quiere que nosotros tengamos es una fe que trascienda, una fe que vaya más allá. Y ahí empezamos el texto y hoy vamos a estudiar Hebreos 11, del versículo 8 al 12, que dice lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Está hablando la palabra. Ahora, por un momento quiero que piense quién es Abraham. Y no Abraham, sino Abraham. ¿Quién es Abraham? Y usted mismo va a decir, pues, pastor, pues, ¿quién es Abraham? Pues el padre de la fe, aquel que admiramos. Ok, listo. Pero escúcheme, si Dios no llama a Abraham, ¿quién sería Abraham para usted y para mí? Nadie. Pepito Pérez. Cualquier persona. Pero fue Dios quien, ahora usted me dice amén si está de acuerdo conmigo, fue Dios quien desde antes de la fundación del mundo había apartado a Abraham para un propósito. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén, ¿verdad? Ahora, cuando yo le digo que Dios apartó a Abraham desde antes de la fundación del mundo, ¿a qué le suena a usted eso? ¿Quién más Dios apartó desde la fundación del mundo? O sea que nuestro nombre empieza a tener sentido, nuestra vida empieza a tener sentido cuando entendemos que fue Dios quien nos apartó. Si Abraham no es llamado por Dios, Abraham pudo haber hecho muchas cosas, muchos negocios, sus fincas, sus vacas, lo que sea, pero simplemente en su época hubiera sido como un gran empresario, como una persona de negocios, como una persona proyectada, un buen emprendimiento. Pero pare de contar, fue el hecho de que Dios lo apartó con un propósito, lo que hace que hoy nosotros podamos hablar de este hombre. Así que él es un hombre común y corriente que solamente es tenido porque fue apartado por Dios. Ahora, no hay nada extraordinario. Dígame un milagro extraordinario de Abraham. Dígame un milagro. Pues tuvo un hijo, pastor. Sí, pues eso hizo lo que tenía que hacer. El resto lo hizo Dios. Pero qué milagro extraordinario yo conozco de Abraham. Moisés extendió su vara y el mar se abrió. Elías oró. Dígame algo. Entonces lo extraordinario de Abraham fue, pero ¿cómo se vio la fe de Abraham? Creyó, pero ¿y el creer lo llevó a qué? Entonces lo extraordinario de Abraham es ¿qué? Y hasta el día de hoy hablamos de Abraham porque lo extraordinario que hizo este hombre común y corriente como nosotros fue decirle, Dios, te creo y camino de tu mano. ¡Wow! O sea, es tremendo. Porque no es que Abraham en sí mismo haya hecho algo espectacular más que decirle, Dios, creo lo que tú me estás diciendo y como tú me lo estás diciendo, entonces ahora obedezco. ¿Y cómo obedezco? Tomo mi esposa, bueno, su sobrino no estaba en el plan, él se fue un poquito más de fue allí, pero tomó su esposa y se fue. Ahora, aquí viene lo mismo que le decía en las noticias. Uno leyendo en su devocional o tal vez en el sillón de su casa o en la cama leyendo eso, uno dice, uy, tan bonito ese Abraham. No, pero espere, ¿usted sabe qué es abandonarlo todo e irse a otro lugar? Esta mañana hablaba de Chepe, pero no sé cuántos venezolanos hay acá. Entonces nosotros nos admiramos y nos duele la situación de los venezolanos. Pero nos duele, pero no la hemos vivido. O sea, yo no he tenido que dejar mi trabajo, yo no he tenido que agarrar mis cosas y empezar a buscar a ver a dónde me voy, a ver qué hago. No lo he vivido. Quien lo ha vivido es quien realmente lo siente, quien realmente está en esa situación. El del teléfono, por favor, apáguelo, porque si no me distrae el resto. Es la tía. Listo. Entonces, acá, póngame cuidado. Pero en ese sentido, dígale a Edgar que está ocupado. No, Edgar debe estar en el servicio. Resulta que en ese contexto, nosotros tenemos que entender que mi tía me hizo perder. Que es fácil hablar de algo cuando yo no lo he vivido. Pero póngase usted en el lugar de Abraham, porque en últimas es lo que Dios nos dijo. Cuando usted aceptó al Señor, casi que las palabras que Dios le dice a Abraham son las mismas que nos dice a nosotros. No nos las dice textualmente, pero hacerse cristiano es abandonar la tierra, abandonar la parentela, abandonar las costumbres e ir a donde Dios nos indica. ¿Y a dónde nos indica Dios? No sabemos, pero ir. Yo decía esta mañana algo y con el respeto de las personas que me están viendo en las redes y con las personas que están acá. Pero tal vez hoy no es tanto.
La gente ya es muy joven y no tuvo tanta situación, de pronto en mi caso tampoco, pero yo recuerdo con el caso de mi mamá y con nuestros padres, los que son de mi edad con nuestros padres, lo que era la iglesia católica. Era respeto. Y yo recuerdo que cuando la primera vez que yo le dije a mi mamá que quería hacerme cristiano, lo que ella primero me dijo es: ¿cómo va a traicionar la tradición? Porque era algo muy fuerte. O sea, ¿cómo va a salir usted de lo que siempre hemos hecho? Ahora, ¿por qué tomo eso? Porque para mí es claro en ese contexto, pero ahora a las nuevas generaciones o la gente más joven, Dios nos llama a soltar aquello que ha sido el normal de nuestra vida. La rumba, el trabajo, no estoy hablando que trabajar sea malo, que estudiar sea malo, sino es cuando yo he convertido eso en un ídolo en mi vida. Cuando he levantado eso como el máximo de mi vida. Porque así como de pronto nuestros abuelos, la iglesia católica era lo máximo y tocaba hacer la primera comunión, la confirmación, no sé qué, y rezar el rosario y todo ese cuento, y a veces no entendíamos por qué, pero tocaba hacerlo, no porque realmente se entendiera, sino porque tocaba hacerlo. Muchas veces hacemos algo porque es lo que nos dijeron que tocaba hacer. Y cuando Dios nos dice que nos apartemos, es cambiar, renovar nuestra mente para entender cuál es la posición o el propósito de Dios. Eso es lo que hizo Abraham. No solamente fue algo físico en dejar su tierra, en llevarse a su esposa, en ir a otra tierra, sino dejar su cultura, dejar sus pensamientos, dejar su forma, dejar de actuar como actuaba el resto de la humanidad, dejar la idolatría del resto de la humanidad para adorar a un solo Dios verdadero que lo estaba llamando. A eso nos llama el Señor. Ahora, lo que hizo Abraham es lo que se llama fe. Y eso es lo extraordinario que hizo Abraham. Y eso extraordinario que hizo Abraham entonces no está tipificado en un milagro grandioso, sino en un corazón obediente, en un corazón dócil delante del Señor. Y a partir de eso empiezo a desarrollar. Mi primer punto es: una fe que trasciende hace que se vea más allá. Una fe que trasciende hace que usted y yo podamos ver más allá. Ahora, Abraham fue bendecido, no hay duda. Porque Abraham, dice la palabra, que Dios lo prosperó. Es más, cuando tiene la discusión con su sobrino Lot, es porque han prosperado mucho y dice: bueno, ya su ganado y acá el mío, entonces escoja para dónde llevar, yo me voy para otro lugar. Pero habla de que Abraham tuvo riqueza, que tuvo esclavos, que tuvo ganado, que tuvo prosperidad, que tuvo bendición. Pero ahora yo quiero hacerle dos preguntas. La primera: ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Qué le dijo a Abraham cuando salió de su tierra? ¿La promesa fue hacerlo rico o cuál fue la promesa? No, la promesa no fue hijo, la promesa fue: te voy a dar una tierra. Ahora, Abraham está siendo prosperado, pero ¿recibió la tierra? No recibió la tierra. Él no alcanzó esa bendición. Dice que él habitó como extranjero en la tierra prometida, mas nunca fue su tierra. Más adelante, pero él no tuvo esa como su tierra. Esteban, cuando da su discurso, él habla lo siguiente: Hechos capítulo 7, versículo 4 al 5. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a sus descendencias después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ahora, hay una promesa que es: a su descendencia en el plano físico le voy a dar esta herencia. Pero cuando Abraham salió, le dijo: le voy a dar una tierra, y no la tuvo. Entonces me surge a mí dos preguntas: ¿o Dios le mintió a Abraham o Dios le incumplió a Abraham? ¿Cuál de las dos cree usted? ¿Incumplió? ¿Le mintió? Ahora, el asunto es que si Dios hubiera mentido, no sería Dios. Y si hubiera sido incumplido, tampoco sería Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque dice que acá ellos tuvieron herencia. Y acá hago otra salvedad. Muchas veces nosotros asumimos que Dios nos prometió cosas que no nos prometió. Y nos ofendemos con Dios. Yo podría haberme ofendido con Dios diciéndole: Dios, pero tú me prometiste a mi hijo si no me diste hijos. Entonces alguno me pregunta: ¿y cuándo Dios le prometió? Pues claro, no es que Él es Dios. Sí, pero ¿cuándo le dijo? No, pues yo creo. No, pero usted cree, pero Dios le dijo eso. Porque yo tengo que ser claro si Dios me dijo: vea, voy a hacer esto contigo.
Porque si Dios no me lo dijo, yo no puedo decir, es que a mí me prometieron. Ahora, el problema de las iglesias es cuando decimos que Dios promete cosas que Dios no ha prometido. Porque entonces nos tomamos usurpamos el lugar de Dios diciéndole a la gente que Dios quiere que te digamos algo que Dios no ha dicho. Y eso se llama una falsa profecía, y eso es pecado delante de Dios y es maldad. Entonces Abraham acá no está en problemas porque él dice, no, Dios no me ha mentido, sino que él entiende, o la mirada, mejor no él lo entiende, sino la mirada de Abraham estaba más allá. Pastor, ¿cómo así que estaba más allá? El texto dice lo siguiente, hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que la promesa habla de que hay un lugar permanente y definitivo en el cielo que Dios tenía. Dice la palabra, me encanta la muerte de Abraham porque dice que murió Abraham, anciano lleno de días y con sus hijos a su lado bendiciéndolo. Pero no dice que Abraham compró 2 mecedoras. Porque Abraham sabía que su lugar permanente no era ese. Ahora escúcheme, vuelvo y digo, no está mal que usted quiera tener una buena vejez, eso no está mal. Lo que está mal es que usted piense que ese es el fin, porque ese no es el fin. Porque hay algo más allá, hay una eternidad que Dios tiene para nosotros. Y en esa eternidad que Dios tiene para nosotros, lo que hizo es que Abraham veía más esa eternidad porque dice que quería una ciudad permanente. Ok, listo, ¿recuerdan la parábola del hombre rico que construyó graneros y dijo, y ahora sí puedo estar tranquilo? Dijo, pero necio, hoy van a quitarle todo esto. Entonces, ¿para qué le sirvió todo lo que hizo? Conocí un señor, hace muchos años conocí un señor que toda la vida trabajó. Y le dijeron, ya, se va a pensionar. Una buena empresa, un buen sueldo, le iba a recibir una buena pensión. Después de trabajar, usted dice, bueno, pues ahora disfrutar mi pensión. Pero este señor había trabajado tanto que 6 meses antes empezó a angustiarse porque tenía que pensionarse. Y empezó a angustiarse y empezó a buscar cuánta cosa se inventaba, que iba a una finca, que iba a no sé qué, nunca consiguió nada. El caso fue que llegó el día en que lo pensionaron. Y para este señor la pensión, en lugar de convertirse en una bendición, se convirtió en una tragedia. Porque lo enfermó y esa angustia que él desarrolló se convirtió en un cáncer de estómago y a los 6 meses se murió. ¿Por qué? Porque él solamente colocó acá, no hay más, no, hay más. Es importante los sueños que yo tengo, pero hay algo más grande que es lo que Dios quiere y nuestra ciudadanía está en el cielo. Eso es lo que Dios quiere que apuntemos. Ahora, Dios puede acá bendecirnos o no bendecirnos, Dios puede prosperarte o no prosperarte. Ahora, algo que tenemos que tener son principios, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser honestos, tenemos que ser rectos, tenemos que ser trabajadores, tenemos que ser diligentes, eso lo hacemos. Y Dios es el que bendice, Dios es el que provee, Dios es el que levanta. A lo que digo es que la última meta de Dios no es que usted tenga, millones de ganancias. Voy a decir algo más adelante de esa fe mal llevada, pero no lo digo acá, lo digo más adelante. Pero es como entender que Dios sí va a sustentarnos, Dios va a levantarnos, pero Dios no prometió que te va a volver millonario, Dios no prometió que te va a dar una casa en Altos de Hierbabuena, Dios no, hay gente que lo va a alcanzar y gloria a Dios por los que no, hay gente que no lo va a alcanzar, gloria a Dios por lo mismo, pero que lo tengas o no lo tengas no te hace más o menos de fe, no te hace más o menos cercano a Dios, porque lo que Dios quiere es que tu mirada esté puesta en lo eterno que Él tiene para ti. Esa es la verdadera fe en lo que Dios quiere. Así que independiente de lo que pasa acá, yo no puedo perder de vista mi eternidad. Entonces las cosas que me pasan por la gente mala que está en esta tierra, si me roban, si me enfermo, si me miran feo, si me echan del trabajo, yo no puedo decir, no, se acabó la vida, ya no hay nada que hacer o caí en depresión. No, porque son cosas que pasan, pero mi mirada está puesta mucho más allá. Hay algo eterno que Dios tiene. Entonces lo que nos dice, el ejemplo que nos da Abraham es, no te acomodes, que tu fe trascienda y te lleve a mirar más allá. Sí, no dejes tus planes acá, pero mira más allá. Pero entiende que hay algo más grande, más eterno que Dios tiene para ti. Ahora, lo segundo que me queda a mí es, una fe que trasciende hace que lo imposible se haga posible. Y muchos dirán, ahora sí, el pastor por fin va a hablar lo que yo quiero escuchar, que eso imposible se haga posible. No estoy hablando desde la carne. No estoy hablando desde ahora sí voy a decirlo, desde esa mala teología de la prosperidad. Porque ¿sabe qué es lo que hacen los teólogos de la prosperidad? Entonces te dicen, y cree, y Dios te va a bendecir. Y si las cosas salen, el teólogo te va a decir, ¿ves cómo tengo poder?
Y si no sale, entonces, ¿ves cómo te faltó fe? O sea, con caro gano yo y con sello pierden ustedes. No, eso no es fe. Esa no es la fe que Dios quiere. Sino que cuando habla de que Dios quiere que lo posible se haga imposible, no va desde mi carnalidad en alcanzar las cosas que yo sueño y deseo y que se tienen que hacer, porque entonces si no se hacen. O sea, voy a decir algo y espero que yo coloco el ejemplo es para que me entiendan. Pero yo hace 15 días, 20 días, les comenté de mis hijos. ¿De acuerdo? No tuve hijos. Yo dije, no tengo hijos, y anoche duré hasta las 12 de la noche hablando con ellos. Bueno, pues ayer estuve compartiendo casi todo el día con otro de mis hijos. Y fue tan especial. Y no tengo hijos. Pero resulta que es que Dios me dio los hijos no como yo quería. Dios me los dio diferente. Pero tal vez, si yo me resiento, si yo me lleno de motivos, digo, Dios, para eso me hice pastor. Para hacer la vergüenza y la burla de todo el mundo cuando me miren y digan, no tiene hijos. Bueno, pues de pronto me amargo, me salgo del ministerio y soy un NN. Pero ahora estoy caminando en el propósito de Dios. A lo que quiero decirle es que la fe te lleva a confiar en que Dios actúa como Él quiere actuar. Y que Él es el que tiene el control. Y que tal vez en este momento yo no entienda por qué Él actúa de la manera como actúa. Pero que hay cosas que Él hace que yo en este momento no entiendo, pero que más adelante las entenderé. Que más adelante entenderé por qué sucedieron. Entonces Dios había prometido un hijo a Sara, a Abraham. Pero resulta que había un pequeño detalle. Sara era estéril. Y el otro detalle no era solamente que Sara era estéril, sino que ya era de 90 años, ya estaba en su menopausia. Así que esto era imposible que sucediera, no podía suceder. Pero acá viene algo. El milagro o las cosas que Dios hace con nuestra vida no tienen que ver tanto con nuestro deseo, sino con el propósito de Dios. Wow, y si usted entiende esto, va a ser espectacular. Porque por ese propósito de Dios hay cosas que Dios no le responde, y por ese propósito de Dios hay cosas que Dios sí le responde. Cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, ¿qué hace Sara? ¿Se acuerdan qué hace Sara? Se ríe. ¿Por qué? Porque se puso muy contenta, ¿verdad? ¿Por qué se rió? Porque dudó, dijo, este Dios sí. Ahora, ¿usted alguna vez se ha reído? Ay, este Dios sí cree, es que sí cree. Este Dios sí es muy chistoso. Dios no sabe que es que Sara ya tiene 90 años y que tiene menopausia, que es imposible. Y lo digo no porque Dios supera, sino porque a veces actuamos así con Dios. Entonces nosotros minimizamos a Dios. No sé, Dios, pero es imposible. Yo he escuchado a personas que me dieron a la oficina, pastor, eso es imposible. Pues para usted y para mí es imposible. Y yo no le estoy diciendo que yo lo voy a hacer ni que lo va a hacer usted. Pero ahora, escúcheme, ¿se acuerdan lo que dije? Que los profetas los teólogos de la prosperidad le dicen, si sales porque tuve una buena oración y si no sales porque te faltó la fe. Bueno, pues acá yo veo una mujer que le faltó la fe. Mas sin embargo el milagro se dio. Porque el milagro por encima de la fe de Sara estaba en el propósito de Dios. Porque había un propósito de Dios. Y el propósito de Dios era que de los lomos de Abraham salieran una descendencia incontable. Yo quiero que pensemos en algo. Y es con respecto a de qué manera Dios actúa en los momentos difíciles. Como cada situación adversa donde yo pienso que no hay, porque Dios pudo haberle dado los hijos a ellos mucho tiempo antes. Dios le prometió a Abraham un hijo 25 años antes de que esto sucediera. Pero Dios esperó 25 años. ¿Por qué se esperó hasta ese momento? Porque Él quiere entender, o que Él quiere que entendamos mejor que la gloria le pertenece a Él, que no es nuestra gloria, que no es en nuestro tiempo, que no es en nuestra forma, que esa es la forma de Dios. Y nosotros, usted y yo, venimos siendo el resultado de que Abraham tuvo fe en ese día.
O sea, yo soy el resultado, usted es el resultado de que Abraham tuvo fe. Génesis 12:3 le dice: bendeciré a los que te bendijeren, los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que algo que era imposible, y es que un hombre ya viejo y una mujer estéril y con menopausia tuvieran hijos, eso que era imposible fue posible. Pero ahora le pregunto, ¿era posible su salvación? Si Cristo no existiera, si la cruz no existiera, ¿era posible que usted alcanzara la salvación? No era posible, no teníamos opción. Nuestro destino era la condenación, pero eso que era imposible para nosotros, Dios lo hace posible. Así que Dios hace posible lo imposible, pero en las cosas que tienen que ver con su propósito, no en lo que yo quiero. Y esto me lleva al tercer aspecto: una fe que trasciende afecta generaciones. No era Sara la única impedida. Abraham era ya de edad de 100 años. Y dice la Biblia, ya casi como muerto. Lo que está diciendo, y sé que se van a reír, pero no lo tomen desde el lado malo, si no entienden, es que Abraham ya no tenía alientos. Abraham ya no podía, o sea, su esposa estéril y él sin alientos. Pero nosotros conocemos un Israel físico, que son los judíos que genéticamente vienen de Cristo, de Abraham, perdón, que genéticamente vienen de él, de aquel hombre casi muerto y de una mujer que estaba estéril. Dios levantó una descendencia, eso lo conocemos, y Dios cumplió su palabra y le dio una gran descendencia. Pero a mí me llama la atención las palabras de Jesús cuando está hablando con los fariseos y cuando los está confrontando. Porque cuando los fariseos le dicen a Jesús que ellos son hijos de Abraham, el Señor le responde y le dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora déjenme ir a esto. Abraham tiene más o menos 75 años. Dios se le aparece y le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham cree. Pero Abraham empieza a hacer algo que nosotros queremos hacer. Ok, Dios me prometió un hijo. Ahora, ¿cómo le ayudo a Dios? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos? Porque Dios dijo, Sara, nada, le hemos hecho el intento y nada. ¿Cómo hacemos? Y él estaba en ese pensamiento. Menos mal tenía una buena ayuda idónea. Entonces llega Sara a esto y empiezan a hablar los dos. ¿Cómo hacemos? Y Sara tiene la brillante idea y dice: uy, está Agar. Sencillo. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Queriendo ayudar a Dios. Ok, tuvieron fe, pero esa fe no fue absoluta de dependencia a Dios, sino diciendo: oiga, para que Dios no quede mal, entre comillas, vamos a ayudarle para que se cumpla lo que Él quiere. Ahora, cuando hablamos de Ismael, la Biblia, ¿cómo registra a Ismael? ¿Como el hijo de qué? De la esclava. Como el hijo de la esclava. Como el hijo que viene de su propia capacidad, de su propia humanidad, de su propia forma, con una descendencia o con una forma de pecado, con la misma situación. Pero cuando la Biblia habla de Isaac, ¿cómo se refiere a Isaac? Como el hijo de la promesa. Porque en la promesa de Dios no interviene mi voluntad, en la promesa de Dios no interviene mi esfuerzo, en la promesa de Dios no intervienen mis capacidades o mis planes para que eso se cumpla. En la promesa de Dios actúa Dios y Dios la lleva a cabo. Así que lo que yo entiendo es que ahora esa promesa que Dios le ha dado a Abraham, y recuerde que él fue llamado por Dios desde antes de la fundación del mundo con un propósito, y el propósito que Dios tenía para Abraham era que fuera el padre de multitudes. Y resulta que cuando habla de multitudes, ahora mi pregunta es: Abraham sí es el padre de Israel físico, sí, eso no tiene discusión, genéticamente todos los que vienen de él, pero realmente Dios lo estaba llamando a que fuera del padre del Israel físico o el padre del Israel espiritual. Dios estaba llamando a Abraham a darle una tierra prometida en esta tierra. ¿O dónde era la tierra prometida de Abraham? ¿Dónde está esperando ese lugar? Ahora, Dios le da una descendencia que somos nosotros, hombres y mujeres que creemos en Él. Se conoce una iglesia visible y se conoce una iglesia invisible.
La iglesia invisible es la que vemos, estamos acá reunidos, yo conozco a mi hermano, conozco a mi hermana, nos podemos saludar, nos podemos abrazar, podemos estrecharnos la mano. Pero hay una iglesia invisible. Y la iglesia invisible es la compuesta por todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido el remanente de Dios y han confiado en Dios. Y cuando usted lee la historia universal, y cuando usted lee las cruzadas, y cuando usted lee las guerras, y cuando usted lee las invasiones, y cuando usted lee en toda la historia, siempre permaneció un remanente de hombres y mujeres que colocaron su fe en Dios. Y esos hombres y mujeres hoy con nosotros son la iglesia invisible, aquellos que hemos creído a Dios. Y esto se da porque hubo un hombre que le creyó a Dios, pero que le creyó a Dios no desde su capacidad, sino desde el llamamiento que Dios nos había dado para que caminara con él. El apóstol Pablo, hablando acerca de Abraham, dice lo siguiente: Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así que la fe que tuvo Abraham, lo que hizo fue glorificar a Dios. Cuando Abraham tiene su hijo Ismael, este hijo no glorifica a Dios. Ay, pastor, un hijo es bendición de Dios. Sí, un hijo es bendición de Dios. Pero digo que la forma como fue concebido Ismael no fue la forma que glorificaba a Dios. Pero cuando Isaac fue engendrado, este hijo trajo la gloria a Dios, porque fue el reconocimiento de que Dios hace posible lo que es imposible. Y que Dios actúa como Él quiere, porque Él es soberano y porque Él es santo. Así que de la fe de Abraham nace una nueva generación. Una generación que no se conforma a este mundo, una generación que no camina como este mundo, sino una generación que por la fe obedece a Dios. ¿Qué fue lo extraordinario de Abraham? ¿Qué dijimos que era lo extraordinario de Abraham? Ahora pregunto, ¿qué tan extraordinario eres tú delante de Dios? ¿Qué tan extraordinario para vivir en esa fe? Para caminar en esa obediencia, para decirle, ok, Dios, yo te creo, y aunque me cueste, aunque sea difícil. Ahora, Abraham no fue una sola vez que creyó, no solamente fue salir de su casa. Ya lo decía ahorita Andrés, cuando Dios le pide entregar a su hijo, cuando Dios le pide separarse de su hermano, cuando Dios le dice que saque de su casa a Agar y a Ismael, porque eso se lo pide Dios a Abraham. En todos esos aspectos, Abraham le creyó a Dios porque obedeció. Qué tan fácil te es obedecer. Y no estoy hablando de las cosas cotidianas, sino hay cosas que te cuestan, hay cosas en que Dios te está diciendo, ya, deja eso así, ya confía en mí, ya espera. En el mundo tendremos aflicción. ¿Por qué la aflicción? Porque lo externo nos perjudica, pero también nuestra desobediencia nos perjudica, pero Dios quiere llevarnos a caminar en Él. Hemos creído en Cristo, porque Cristo es la promesa que Dios le dio a Abraham para que todos en Él fuéramos salvos y para que de los lomos de Abraham todos fuéramos bendecidos. Yo quiero terminar con esto. La fe de Abraham en cuanto a una patria se demostró en que dejó su tierra y creyó que Dios le daría un nuevo lugar, y aunque no lo conocía, fue tras él. Dios bendijo a Abraham en esta tierra, y Dios te va a bendecir a ti, me va a bendecir. Nuestros caminos, nuestra vida está en sus manos. Él tiene el control de nuestros empleos, Él tiene el control de nuestra salud, Él tiene el control de nuestros hogares. Pero algo que decía esta mañana, el problema que nosotros tenemos es que cuando tenemos dificultades, no sé usted qué esté pasando hoy. Puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, puede ser un problema de salud, puede ser lo que sea. Y usted quiere hacer de todo, buscar la solución de todas maneras, quiere usted buscar atajos, quiere como que convencer, quiere lograr, pero a usted le cuesta estar quieto delante de Dios y decirle, Dios, confío en que tú tienes lo mejor. No estoy diciendo estar quieto de no hacer nada. Usted y yo tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, las cosas que Dios nos pide. Pero en esa obediencia es creer en Dios y entender que hay una ciudadanía mayor. Espero que Dios le dé la provisión para comprar sus mecedoras. Espero que se las disfrute. Pero entienda que la mecedora no es el fin. Entienda que no es, ay, ya terminé, ya alcancé lo que... No alcanzó. Porque hay una eternidad. Porque hay algo más grande que Dios nos está dando.
Y por estar tan sumergidos en el aquí, en el ahora, en cómo mejorar esto, en cómo mejorar mis finanzas, en cómo perdemos de vista realmente lo que Dios quiere. La fe de Abraham fue una fe que trascendió. Quiero preguntarte, ¿cómo es tu fe? ¿Tu fe trasciende? ¿Tu fe puede mirar más allá? ¿Tu fe puede llevarte a creer lo que Dios va a hacer y de la manera como lo va a hacer? Y tal vez es un sacudón para decirnos que es mucho más. Que cuando hablamos de una fe en acción, no simplemente sentarnos en la silla de la iglesia y decir, ay sí, ¿cómo te amamos, Dios? Sino ver a Dios en cada episodio de nuestra vida, en cada situación, siendo obediente en todas las áreas de nuestra vida, diciéndole a Dios, sujeto, llevo a la cruz del Calvario, llevo a la voluntad tuya, esta área, esta área, esta área, esta área, esta área. Y tal vez cuando yo digo esta área, usted lo primero que se le viene a la cabeza es el área en donde más tiene conflicto con respecto a Dios, en la que a usted le cuesta, Dios, yo sí quisiera, pero mi deseo es este y tú me dices esto. Yo quisiera que pasara esto, pero parece que pasara lo contrario. Ahí es donde está probando Dios tu fe. Ahí es donde Dios está diciendo qué tan fuerte es tu convicción de que Dios tiene el control. Porque esa es la fe que trasciende. Y yo oro para que cada uno de nosotros pueda tener una fe que trasciende. ¿Qué te ha pedido Dios? Que aún te cuesta. Déjame repetirte de memoria lo que le dijo Dios a Abraham. Le dijo, abandona tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y ve al lugar que yo te indicaré. Dios a ti también te llamó. Pero quiero preguntarte, ¿qué de lo que Dios te ha pedido aún no se lo has entregado? ¿Qué de lo que Dios te ha dicho que dejes aún no has dejado? ¿En qué sigues patinando que trae aflicción a tu corazón y que no te permite ver la gloria del Señor?